En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias al Señor nuevamente por permitirme este martes 5 de mayo del 2020 volver a interactuar con usted a través de este canal de YouTube. Los invito a que primero que todo le pidamos al Espíritu Santo que nos asista, que nos ilumine, que nos inunde con toda su luz y sabiduría y entendimiento. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, somos vulnerables, como dice el Papa Francisco. Somos susceptibles a caer y a fallar. Por eso, constantemente imploremos la misericordia del Señor. Él siempre está presto para derramar su gracia, su amor, su perdón y su misericordia. Entonces, conscientes de que nos hemos equivocado, digamos, desde el corazón: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Esta semana, desde ayer 4 hasta el 10, es una semana muy interesante. Es la Semana de Acción Mundial, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, educación y discapacidad. ¿Sabía usted esto? Este año 2020 es el año internacional para la erradicación de la pobreza rural en pro de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, año internacional de la sanidad vegetal, año internacional de la enfermería y de la partería. Daticos pues que no sabíamos y vea. Por eso es importante consultar los años internacionales y mundiales. Contamos con 537 días internacionales y mundiales, 366 son oficiales y 31 días populares. 33 semanas internacionales y 81 años internacionales, además de otros muchos días y semanas curiosos o populares para tenerte informado. Saludo a todos los que en este martes celebran su onomástico: Santa Plagia, San Gotardo, Santa Iltruda y San Silvano. En los próximos días internacionales y mundiales, hoy 5 de mayo es el Día Mundial del Asma. 5 de mayo de 2020, Día Mundial del Asma. También hoy, 5 de mayo de 2020, es Día Internacional de la Matrona. Hoy, 5 de mayo de 2020, Día Mundial del Patrimonio Africano. Y hoy, 5 de mayo de 2020, Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Aquí tenemos unos datos bien importantes. Y les anticipo algo para mañana, 6 de mayo, Día Internacional sin Dietas. Así que todos los que estamos haciendo dietica para bajar de peso, para no engordarnos, mañana es el Día Internacional sin Dietas. En las próximas semanas internacionales y mundiales, pues hay varias curiosidades. La 4ª semana de mayo será la Semana Internacional de la Educación Artística, la última semana de mayo. La 4ª semana de mayo será la Semana Internacional de Educación Artística y la última semana de mayo de este año 2020
es la Semana Africana. Ahí tenemos pues algunos daticos interesantes, curiosidades internacionales de cultura general que vamos teniendo en cuenta. Las lecturas de hoy están tomadas, la primera de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 a 26. El Salmo está tomado del Salmo 86, versículos 1 al 3, 4 al 5, 6 al 7. Y la respuesta que vamos a dar es: alabad al Señor todas las naciones. El Evangelio está tomado del capítulo 10 de San Juan, en el versículo 22 al 30. Entonces vamos a disponernos con atención, vamos a abrir nuestro corazón. Qué bueno, como yo les he dicho, mire, nosotros somos muy dados a tener signos, y los signos edifican, los signos nos hablan, los signos representan, ¿cierto? Entonces, qué bueno para este momento ubicarse usted en un sitio donde pueda tener la Biblia abierta, una lucecita, un Cristo, y si tiene un florero, maravilloso, y si no, no hay problema. Y un lugar donde no te distraigan, donde el ruido no te afecte. En fin, son herramienticas que nos pueden servir y son de mucha ayuda. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándole la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Al Salmo 86, versículos 1 al 3, 4 al 5 y 6 al 7, respondemos: alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuerzas están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlas
arrebatar nada de la mano de mi Padre, y yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relatan un hecho pues lamentable, pero también una bendición de Dios muy grande. Lamentable en cuanto a que toda esa persecución que se desató por la muerte de Esteban, entonces tuvieron que huir los discípulos a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, y solo le predicaban a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre, de Cirene, que habían estado allí y se habían dado cuenta de todo lo que había sucedido, entonces comenzaron a anunciar la buena nueva del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con esos discípulos, pues hubo manifestaciones grandísimas, hubo conversiones, hubo sanación, hubo cantidad de experiencias en torno a la persona de Jesús. Y muchos, un gran número, creyó y se convirtió al Señor. Entonces, la comunicación en aquel momento pues no era fácil. No había los medios de comunicación que hay hoy, no había redes sociales, pero la tradición oral o la comunicación oral o mensajería por cartas o por jeroglíficos, porque muchas veces se utilizaban era dibujos, llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y entonces allí los discípulos, los apóstoles, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar él a Antioquía y ver la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno de espíritu y de fe. Y ese día, en esa intervención de Bernabé, una multitud considerable se unió al Señor. De ahí Bernabé sale para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encuentra, se lo lleva a Antioquía. Allí se quedan un año, estuvieron juntos en aquella iglesia, instruyeron a muchos. Y allí fue en Antioquía donde por primera vez a todos los discípulos los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. ¿Por qué? Porque predicaban la persona de Cristo. De manera pues que nosotros también estamos en un compromiso grande como bautizados, en el caso mío como consagrado, pues por eso me he arriesgado y me he lanzado a evangelizar a través de estos medios. Y el Señor va haciendo la obra. Uno hace humanamente y humildemente, con amor, con entusiasmo, lo que está en las manos de uno. El Señor hace lo demás. El Salmo nos invita a alabar y bendecir al Señor todas las naciones. Él es el dueño y Señor de todo el universo. Él lo tiene en sus manos. Él lo trasciende todo, lo penetra todo. Nada escapa a las manos de Dios. Entonces, alabemos y bendigamos al Señor. Démosle gracias, bendigámoslo, alabémoslo por los momentos difíciles, por los momentos de cuarentena, por los momentos de encierro, por los momentos que estoy bajo de ánimo, pues alabemos y bendigamos al Señor. Él es el mejor papá. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? El Evangelio, mis queridos hermanos, pues se celebraba la dedicación del templo de Jerusalén y era invierno. Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón, los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos quién eres. Y Jesús, ni corto ni perezoso, les echa en cara un sermón. ¿Para qué me preguntan si les he dicho y no me creen?
Yo me he identificado claramente y ustedes no han aceptado. Y entonces les da una respuesta muy clara. Ustedes no creen en quién soy yo ni en lo que yo les digo porque no son mis ovejas. Porque a diferencia de mis ovejas, me escuchan y me entienden y me hacen caso y me siguen. Ahí está haciendo alusión al evangelio de ayer. Él es la puerta de entrada al redil. Y el que no entra por la puerta es un salteador y ladrón. Entonces, preguntémonos, ¿qué debo hacer para entrar por Cristo a ese gran redil de las ovejas del Supremo Pastor? Hagámonos amigos de las ovejas, que nos identifiquen, que nos escuchen, que nos detecten donde nos escuchen y así podamos verdaderamente ser las manos largas de ese Supremo Pastor y ser los pies que van caminando por montes y collados, por cañadas oscuras, rescatando a esas ovejas que se han ido a otro redil. Queridos hermanos, en este martes 5 de mayo los invito a seguir orando el Santo Rosario y hoy es 5 del mes 5 y no hay 5 malo. Confiemos en la intercesión de María nuestra Madre ante su Hijo Santísimo y de su Hijo Santísimo el Padre Eterno, que nos va a alcanzar en este mes de mayo gratas y magníficas bendiciones. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dispónganse, mis queridos hermanos, para darles esa bendición que viene de ese Padre misericordioso, de ese Supremo y buen Pastor. El Señor esté con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, un feliz día y ánimo.